Bueno, muy buenas noches. Les agradecemos inmensamente, infinitamente que hayan asistido hoy aquí a pesar de la lluvia, a pesar de los inconvenientes. Y bueno, les cuento que esta obra, esta presentación de hoy fue gracias a la convocatoria de estímulos del Valle del Cauca, de la cual fuimos ganadores. Y bueno, como parte del compromiso que tenemos de este estímulo, queremos tener una pequeña charla, una pequeña conversación con ustedes. Estamos, digamos, estrenando esta mini versión de la obra y para nosotros es de vital importancia tener su retroalimentación. Me presento, yo soy Julián Pantoja, yo soy el escritor de la obra y compositor junto con mi amiga Vanessa García, que está en Bogotá. Y bueno, queremos pues escucharlos, escuchar sus percepciones, también pues que aprovechen que estamos aquí para que nos hagan todas las preguntas que quieran. Para nosotros es muy importante tener su retroalimentación para hacer crecer esta obra y pues como apenas la estamos empezando a mostrar, no sabemos realmente cómo está siendo recibida y para nosotros esto es muy importante. Entonces pues abrimos los micrófonos para ustedes. Sí, graba al que esté hablando. Hola, bueno, desde acá adelante. Bueno, no, qué obra tan espectacular, me hicieron reír, me hicieron llorar, me hicieron sentir rabia, me hicieron sentir tristeza y por el mensaje, ¿no? Ese mensaje que ustedes traen, gracias, porque me imagino lo difícil que ha sido montar y plasmar esa realidad de nuestro país ahí en tarima. Pero muy feliz porque me encantan los musicales y es la primera vez que tenemos un musical aquí en la Escuela de Música. Entonces yo sentía todo eso, todas esas emociones que ustedes me estaban transmitiendo con esa obra, pero igual me sentía muy feliz de poder ver un musical aquí. Director Julián, muchísimas gracias por traer esa obra aquí a Candelaria y por mover tantos sentimientos. Bueno, muchas gracias. Les presento también, ella es Andrea Nao, es coproductora junto conmigo, y Orlando, que ya lo conocieron, es el director escénico. Aquí nos hace falta Irene, que es la coreógrafa de las 2 o 3 coreografías que hicimos. Todavía falta pues mucho, como les contamos, esta es una obra que está en proceso. Y bueno, no sé quién más quiere decir algo, preguntarnos algo. Buenas noches. Yo también pertenezco a un grupo de teatro y me siento bastante emocionada al verlos a ustedes allí, y no tanto, la emoción es encontrada, es una emoción dulce y una emoción amarga por el sentir de todo lo que ha pasado en nuestro país, de revivir cada momento, cada instante de lo que se ha vivido en nuestro país. Y la verdad, ¿la sabremos? Posiblemente no, porque también soy víctima del conflicto. Entonces, no sabemos esa verdad cuándo la vamos a encontrar. Vamos caminando por la huella de aquellas personas que han desaparecido, aquellas personas que han sufrido ese momento en que han sido martirizados, han sido destrozados, han sido desaparecidos, y nosotros nunca vamos a saber la verdad, porque realmente esa verdad no la vamos a encontrar. Aquí se ha plasmado cómo cada persona, cómo cada sujeto, cómo cada ser ha sufrido
y ha vivido ese instante, ese momento, esa desaparición, ese golpe, esa muerte y ese falso positivo que no tiene ninguna solución, no tiene ninguna verdad. El conflicto es un conflicto armado, un conflicto que nosotros lo vivimos a diario, y realmente hasta que cada persona no lo conoce como lo hemos conocido aquí se ha transformado, es una transformación que se ha hecho, es una realidad transformada que la hemos visto, pero la verdad, la Comisión de la verdad nunca la va a saber. Bueno, ya que lo menciona, pues quisiera como hacerles una pregunta. Uno de los objetivos de haber escrito esta obra es justamente hacerle difusión al legado que nos dejó el informe final de la Comisión de la Verdad, que no deja solamente en manos del Estado o de, digamos, de la parte gubernamental el hacer la difusión de esta documentación, que a pesar de ser muy extensa, porque fue muy extensa, todavía hay cosas que no se saben, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarles si de ustedes, después de haber visto esta obra está basada en uno de los libros, de los varios tomos que tiene el informe de la Comisión de la Verdad. Es el tomo testimonial, el que se llama Cuando los pájaros no cantaban, que contiene 190 relatos de personas de toda clase. Y yo lo que hice al escribir esta obra fue escoger 32 de esos 190. Esos 32 relatos contaban las historias de los actores armados y de sus familias. Y ahora sí una pregunta, perdón por la extenso de la introducción para la pregunta. ¿Les parece a ustedes, después de ver esta obra, que les daría ganas de leer o de meterse a la página web de la Comisión de la Verdad y como profundizar un poco en esto que acaban de ver? O sea, ¿esto sí puede ser una herramienta de difusión del informe o creen que esto aquí, ¿saben? Y ya, a sus casas y ya? Ya, buenas noches, ¿no? 9:23. Estar hasta esta hora y niños sentados viéndonos ha llegado. Yo creo que personalmente yo buscaba la parte estética. Como personas que andamos en el mundo de las artes, uno busca siempre la parte estética, tiene miedo a veces en la misma obra pisar callos. Hay una obra muy fuerte de un artista que tengo la oportunidad de conocerlo, Rosenberg Sandoval. Les invito a ver la obra de él, las botas que están cruzadas por huesos, y son huesos reales. Es uno de los grandes del performance en Colombia. La crudeza que ustedes muestran es que debe ser así. ¿Para qué le vamos a poner adornos a lo que no debe tener adornos? Y en medio de lo que le estoy diciendo, desde una parte estética, es tan maravillosa la obra que no son protagonistas los músicos, y les felicito. No son protagonistas, nos van llevando en un hilo y son los actores que hacen el esfuerzo, micrófono y sin micrófono. Por eso
que nos quieren decir. Candelaria es un paraíso, vivimos violencia así. Un día vino la guerrilla y una toma muy rápida y se fue y nos dejó como, por ahí hablan de 2 o 3 muertos, yo solamente puedo hablar de uno y fue amigo mío, en ese momento un policía. Y se quedó así. Después vino esos compromisos de paz, donde todos deberíamos de asumir compromisos de paz. Me acuso porque soy y fui parte de la educación, que a veces la educación le deja al profesor de sociales que toque esos temas y los demás no deben de tocar esos temas. La educación a veces parece como una mentira en el mismo Colombia. ¿Era profesor de qué? De artística, y sigo siendo un artista toda la vida. Verlos allí con sus camuflados, porque a veces uno también tiene odios. Sí que he esperado mucho a la Comisión de la Verdad, pero ante todo que no hablen tanto los que fueron de la parte de abajo, los que cumplieron, sino que hablen los de arriba. Sí, porque a veces somos muy dados a juzgar el de abajo y no el que dio la orden. Y ahí es donde queremos, porque mucha gente debe de descansar. Debe descansar, saber dónde están los cuerpos, qué pasó con ellos. Porque ser un Colombia de Tipre y Bandola, y de un momento se volvió otra cosa. Vuelvo y les digo, estéticamente súper bien lograda. No saben cómo veía los paisajes atrás. Esa casa donde se ven las tablas abiertas y que muestran abajo, la casa del campesino, todo eso aunan este gran trabajo. Más que premio es ese, contar la verdad. No soy quien para cambiar títulos, pero todavía nos falta mucho por contar la verdad. Y esto no es un ensayo, es una realidad. Yo estaba grabando y lo paré. Y se lo digo porque a veces uno siente que cuando ustedes dicen SHP, hay alguien en los medios que los va a juzgar porque no miran los contextos. Y es terrible la gente que juzga y no conoce contextos y no vino hoy y va a decir hay un mundo de cosas, pero nunca va a decir Comisión de la Verdad. ¿Usted piensa que el que usemos sea breve con su respuesta? No, tranquilo. Sí, ellos están acostumbrados a eso. Sí, ¿a usted le parece que es un acierto o no que usemos un lenguaje, digamos, digamos natural, soez, etcétera? Me adelanto a lo que voy a responderle. Sí, se debe usar el lenguaje que se usó, no cabe otro. Mira, cuando dice Gabriel García Márquez en esa parte final, y dice este señor, y entonces dice la señora, y entonces ¿de qué vamos a comer? ¿Y qué le respondió él? No cabía nada más. En las obras, cuando no cabe nada más, hay que meter eso. No le cambien nada.
Y vamos a volvernos aquí mojigatos. Por allí los pelotas reunidos y el tío, marica, ¿y qué? ¿Cómo te llamas, marica? ¿Bien? Ven, hijo de puta, ven. Y no es ofensivo. Y en una obra de teatro lo dicen, entonces va a ser ofensivo. No. Mira, que hubo niños y ellos no me escandalizaron. Sí, claro. ¿Sabe algo que usted le han enseñado aquí a unos niños? Y gracias a un profesor que está aquí, que los trae a los eventos culturales. Y esos niños van aprendiendo que hay un lenguaje estético, ético, artístico. Y en eso no podemos, yo sé que ustedes de pronto esperaban esto lleno, con un mundo de personas como este señor de 60 y pico de años, pero le cuento, si usted me pregunta a mí, si yo he vivido en Candelaria la violencia, por paramilitares no, por guerrilla no. Sí me asusté ese día, estaba en la Casa de la Cultura, pero fue más como el run run, y muchos soñamos estar en algunos momentos de los militares. Pues le digo que he tenido alumnos que me llegaron con la bandera, esa caja que llega con la bandera, sí, pero nunca enseñé el odio. La verdad se debe llamar verdad y no tiene otra razón. ¿Me disculpas? Tranquilo. Yo entiendo que la gente siempre quiere es que te digan, sí, no, está bien, bonito. No. Mira. Por eso hay libros de este tamaño, La Vorágine, porque no se podía decir así. 100 años de soledad es así, El Quijote es así. Lo de ustedes no me importó si es largo, sino que me la gocé, la viví, la lloré. Y hay cosas bien duras que todos debemos volver a vivir y repetir, como ustedes lo repitieron. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a decir algo breve, no me voy a extender mucho. Respondiendo a tu pregunta, creo que claramente sí. De hecho lo pensé y lo voy a buscar en YouTube o en algún lugar donde pueda conocer más, porque realmente te incita a conocer más testimonios, historias, etc. Entonces quiero felicitarlos porque me gusta que hayan niños que conozcan una parte de la historia de nuestro país que es totalmente muy dolorosa. Hay gente que la vivió más de cerca, otros que no, pero igualmente nos afecta a todos. Entonces felicitarlos a todos, me encantó, fue increíble verlos, estoy muy orgullosa de haber venido hoy y nada, solo eso. Gracias. Yo quisiera, miren, como estamos en este proceso de crear esta obra, ayer tuvimos nuestra primera función en Rodanillo. No hubo hubo una niña, ¿cierto? Hubo una niña, pero hoy hay más niños y digamos que yo por lo menos cuando la escribí pues he tenido la percepción de que no es una obra apta para niños y me gustaría saber estos niños cómo la recibieron, o sea, ¿cómo, después de verla, qué piensan de la obra? ¿Cómo se sintieron? No sé, porque de verdad pues uno quiere mostrarle esto a la mayoría de la gente posible y pues obviamente que los niños que no han vivido estas historias, que no conocen esta realidad del país, pues de pronto, no sé, pues o sea, como digamos, encontrándole la clasificación como en las películas o en la televisión, que este programa no es para mayores de tal, o en compañía de sus padres. Entonces, a mí sí me gustaría alguno de los niños que me diga
Pues, ¿cómo la percibió? ¿Cómo le pareció la obra? Vale. Quiero escuchar, pues. Cuéntenos la experiencia. ¿Qué le parece todo? Que la obra es bonita, ¿no? Y también trae mucho sufrimiento a las personas que pierden sus familiares, ¿no? Porque nosotros también perdemos familiares que en guerras así. Ok, como en el orden, creo que tú ibas y sí. Hola, ¿cómo están? Nada, muy contento de estar por acá viendo la obra. Estamos viendo arriba en las luces con el director, bastante divertido, me sentí parte del proceso, la verdad. La pregunta en este caso la voy a dirigir, para no alargarlo mucho, principalmente al dramaturgo, pero creo que igual es una pregunta que va a aplicar para todos, para los actores, para el director. En este momento yo estoy como dándole vuelta. Ok, volvió. Pues sí, ya. Que le ando dando vuelta al tema que es la investigación-creación. Cuando ya empezaste a hablar de que estuviste leyendo este documento de la Comisión de la Verdad, ni siquiera el director sabe cómo se llama el informe final de la Comisión de la Verdad. Está buenísimo saber ese dato, porque cuando uno hace arte, precisamente muchas veces se piensa varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que más allá de que el tema es que si es bonito, que si es estético, también está el tema de que en este caso pues es histórico, es algo que puede dar miedo, es algo que puede ser feo de ver, de escuchar, que puede dar ira, muchas otras experiencias. Pero entonces te quería preguntar, como desde esa parte de la investigación-creación, como que pudo haber sido una de las cosas que más te pudo haber marcado en ese proceso de crear esta obra junto a la compositora y ya llegar a este punto. Bueno, esta obra, hacer una obra musical, un musical basado en el informe final de la Comisión de la Verdad, no fue idea mía, sino que fue un taller de escritura, de dramaturgia, de escritura de obras de teatro musical, en la que yo me inscribí y Vanessa, la chica de Bogotá, vino hasta acá y juntos tomamos ese taller y ellos pusieron el tema, pero como el documento y todo lo que hay, es que no solamente como los escritos, sino si ustedes se meten a la página de la Comisión de la Verdad, ahí van a encontrar un montón de cosas, una transmedia completa. Entonces, digamos que la tarea era lean este tomo y escojan un testimonio y vamos a hacer el ejercicio para crear pues digamos en ese taller, era una pequeña escena y eso. Pero respondiendo a tu pregunta, cuando empecé a leer y yo leía, uy, esto vale la pena, y luego, porque son relatos corticos los de ese tomo, lo siento, no, y decir, vale la pena esto, y luego leía otro, y no, esto también, y otro, y yo, o sea que entra y no puede parar. ¿Qué hago? Sí, o sea, todo esto, entonces de alguna manera había que como ponerle un orden, porque es que hay de todo, hay víctimas, hay de toda clase de personas de Colombia que cuentan historias desde muchas perspectivas, desde muchas regiones, desde muchas experiencias diferentes que les pasaron a ellos, a sus familiares, etc. Pero lo que hice fue como escoger ponerle un orden a eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues escojamos las historias de los excombatientes y de sus familias, y ahí salieron las 32 y claro,
como dramaturgo también algo que de lo que me preocupa, y no sé si se logró, bueno, creo que con lo que han dicho, creo que sí se logró, es que todos esos relatos son muy duros, son muy dolorosos, son muy trágicos. Entonces, ¿cómo hacer una obra, un musical, que haga que la gente pueda, o sea, no salir como arrastrándose en el dolor, sino de alguna manera salir con algo de esperanza, pero también que en el trayecto de ver la obra pueda pasar por diferentes emociones, ¿no? Que se pueda reír, que se pueda, como, no sé, enamorar, como, ¿sí me entienden? Como no, eso, entonces es todo un reto a partir de estas historias, como, o sea, pues voy a decirles, por ejemplo, la escena de la fiesta de putas, o sea, ¿cómo hago para contar de una manera divertida algo tan terrible como la relación entre los paramilitares y el ejército, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son, pues, como decisiones que yo espero que funcionen, pues, que realmente sí, el mensaje quede, pero que haya sido también divertido, ¿no? Hola, genial, muy chévere porque precisamente creo que una de las cosas que más me parece que destacó y que llama mucho la atención es que se habla desde todos los frentes un poco, ¿no? Desde las víctimas, las familias, desde los distintos actores del conflicto, y es un tema complicado. Por ejemplo, el solo hecho de poner directamente a cuál grupo se refieren es algo muy valiente, y es chévere porque eso implica eso, ¿no? Como que se investiga también de la intuición, se investiga desde el leer, y los mismos actores lo hacen. Yo la pregunta también un poco es como para hacer un pequeño remarco en todo lo que hay siempre antes de que nosotros vamos a ver algo cultural, porque la gente muchas veces, pues eso, ¿no? Consume cultura, pero no es consciente siempre al 100% o mucho de lo que hay detrás. Por ejemplo, el solo hecho de tener que pasar un proyecto por concertación es una cosa muy berraca, sí. Lograrlo también, y lo mismo, o sea, estudiar un papel, cómo voy a hacer esta voz, cómo voy a hacer este acento. Entonces nada, un aplauso para ustedes, muchas gracias. Quiero escuchar esta voz un momentito. Es una visita muy linda hoy. Bueno, buenas noches. Pues, felicitarlos primeramente, pues está mi hermano en el escenario. Pues de la parte artística no les puedo hablar mucho, ver personas, ver actores con gestos y todo muy realistas, y ahora hablar desde el otro lado, pues estuve el uniforme puesto, conocí diferentes grupos, soy desplazado por el tema de la violencia. Levantarme una mañana y escuchar, no es que mi compañero que estuve anoche jugando, amigo de infancia, lo mató la guerrilla. Ver como un primo lo mataron los paramilitares. Estar con el uniforme y levantarme en la mañana, desayunar y salir a un operativo, y cuando no llegaron los compañeros que salieron al operativo. Estar en un operativo y estar herido. Entonces, conozco lo que ustedes representaron, los conozco desde todos los frentes. Poder tener el uniforme puesto, poder haber visto el contrario de frente y verlo ahí, ver cómo nos decían, éramos 31 en una estación de policía, hoy no vayan a salir porque hay 200 guerrilleros en tal punto, no pueden ir hacia ese punto. O una mañana llegar y que nos digan, pasó algo, toca salir. Y ver cómo llegó otro herido o cómo no pude hacer nada para defender al compañero. Entonces, haber visto, yo decía, es el frío o de pronto es las escenas que sí de pronto me tranquilizaba un poquito, es porque viví la guerra de varios frentes. Soy de Buenaventura y ver cómo todavía reclutan jóvenes, ven cómo todavía los convencen, o que por lo menos y la chica, es la falta de oportunidades hacerlo ingresar a un grupo. Ver cómo convencen jóvenes
en decirles no hay para comer en su casa, venga yo le doy 50.000, 100.000 pesos, créase mucho más porque yo le doy un arma, y ver cómo intentaron hacerlo conmigo, decirme haga esto y usted va a tener estos beneficios, y yo puedo decir no y salir corriendo de ese escenario. Pero ver cómo conozco muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de hacerlo, de pronto lo de Julián, sí. Pudo ver un informe y leerlo, pero yo poderlo haberlo vivido, claro, en la propia piel, haberlo sí. vivido, entonces las escenas son bastante fuertes. Pues personalmente para mí estuve en todos los escenarios, puedo decir, pues estuve con el uniforme en la parte legal, pero estuve también viendo compañeros que se fueron a trabajar en ese grupo y no pudieron volver. Están en unas filas, sentados en unas tablas así, citados por los grupos, mostrándonos que perteneciéramos al grupo, y algunos dijeron sí, otros tomaron la oportunidad o tuvimos la valentía de decir no y contar a la familia que nos ayudaron en ese tiempo, los que pudieron. Entonces el profesor decía, ver esas casas de tablas en el piso, pues mi casa no fue tan así, pero muy parecidas. Ver cómo nosotros ir a un bajamar que le llaman en Buenaventura, compañeros o amigos de colegio que no tenían la oportunidad de nada, que llegaban en la mañana y le decían a uno ni siquiera desayunado, o me acosté sin comer y me vine a estudiar sin desayunar, y como un grupo lo tentaba dándole cosas para que ingresara. Ver como compañeros de estudio en octavo, séptimo, noveno, que decían no voy a estudiar porque me va mejor acá con este grupo. Entonces conocer toda la escena que ustedes hicieron desde los frentes, créanme que la verdad sí lo sentí. Muchas gracias. Y ese es como otro temor, como otra cosita, como otro temor que me da justamente es, pues porque gracias a Dios pues yo no he vivido nada de esto. Esta obra la escribí fue basado completamente en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, pues poder justamente estas retroalimentaciones de gente que haya estado allí es muy importante para nosotros. Buenas noches. Bueno, yo no soy calebrada como algunos creo que sí. Yo veía fue la obra de teatro, creo que ya son 2 veces, pero esta me llegó mucho. Porque lo que decían, bueno, de los muchos que saben que han opinado, es verdad. Es decir, yo siento que eso es un grito silenciado de ambos lados, no solamente de allá, sino de acá, como decía el señor ahí. Porque uno juzga de allá, tal persona, o juzga los de acá, pero como decía, no se ha metido o no ha estado allá para saber por qué persona pasó eso o por qué le tocó, como decía él. Pero yo siento que esta obra de teatro es como a las víctimas de ambos lados. Ustedes están expresando a las personas que no pudieron hablar, en este momento, o no pueden, están pero no pueden hablar, otros que ya pues partieron. Y cada actor en su gesto, yo sentía hasta la piel, me llegaba a saber, porque se metía directamente en el papel como si lo hubiera vivido. Yo vi a cada actor como si hubiera estado realmente allá en esa escena, sí, allá donde pasó. Pero los felicito, estoy hasta nerviosa, porque sí, me sentí hasta la piel, me llegó hasta la piel, porque yo veía el grito del soldado, veía el grito del paramilitar, veía el grito de las familias de ambos lados. Entonces, eso fue lo que yo, pues... Me gustaría que le hiciera una pregunta a alguno de ellos, ya que está hablando de ellos. Pregúnteles algo que quiera saber de su proceso, no sé. La niña que estaba adelante, ella. Dime, cuando representaste ahí, cuando hablabas, ¿qué sentías? ¿Estabas en el papel? ¿Qué sentías de él? Bueno, en el caso mío, que es como uno de los papeles más fuertes que ustedes pudieron ver, estoy representando pues, el reclutamiento forzoso de lo que ella vivió. Me meto en el papel, o sea, hago de cuenta que no soy yo,
sino que realmente es esa nena que se la llevaron, que la vendieron, que la violaron, que la maltrataron y que a la final le tocó volverse ruda porque pues este es un proceso, pero en la obra está de que ella obviamente a la final trata de subir de mando para que no la sigan maltratando de esa manera y por eso es que ella se vuelve como mala, porque ya está cansada, porque intentó volarse, intentó matarse y nada pudo, entonces es como una fortaleza para ella. Entonces, o sea, construir este papel no fue fácil, porque primero, como ustedes vieron, me toca hablar como costeña, porque ella hace parte, ella es de Córdoba, creo que era, y me tocó también construir otro papel porque yo soy hetero y ella es lesbiana. Entonces era como esa parte de que me tocó hacer una investigación. Entonces yo dije, no, me voy a meter en el papel real de cómo sería, además porque yo también viví el conflicto, no desde, sino el conflicto desde el barrio, ¿no? Yo soy salida de la Estrella de Siloé, tuve un tío sicario, entonces para mí fue muy normal desde niña ver cómo todos los días mataban a alguien al frente de mi casa. Fui violada también, entonces como que fue al principio un papel muy duro para mí, pero recopilé todo esto para poder concentrarme y sacar adelante mi papel y que se notara y se sintiera y que la gente también se pudiera sentir identificada, ¿no? Porque hay mucha gente que ahora se ha vuelto mala, en realidad no es porque quiera, sino porque las circunstancias y porque eso fue lo que vivieron desde niños y desde adolescentes. Entonces, es vivir lo que hacemos en escena. Buenas noches. Súper agradecida de estar en este espacio. Los admiro muchísimo, qué obra tan bonita, excelentes actores, excelentes músicos. Yo amo el arte con toda mi vida. He actuado. Es algo que llega realmente, es una realidad y no, todo, o sea, todos maravillosos, en serio que sí, estaba muy pendiente, nos estaba grabando, como habló alguien que uno graba y como que le pega a uno tanto la realidad que uno como que, ay, Dios mío. Entonces felicitarlos, una obra maravillosa, y si me lo permiten yo quiero una foto con ustedes y con los músicos porque ya me tengo que ir. Entonces, de verdad, felicitaciones y un aplauso para todos ustedes. ¿Quién se quedó con mi chaqueta? Alguien se la dio. Bueno, sí. Buenas noches para todos. Buenas noches. Me presento, mi nombre es William Cosme, secretario de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo del municipio de Candelaria. Gracias por darnos esta oportunidad. Ingresé en un momento donde hay una escena la cual me llevó a esa infancia, así de mucho cariño, donde hoy precisamente veía un bus de Corinto marcado para EPE en Villa Gorgona. Hoy a eso de las 3 de la tarde. Y sabemos cómo está la situación aquí en Pailla, a menos de una hora, en el cual tengo familia también. Pudimos ver una situación el día lunes o martes que se presentó. Y hoy verlo a usted al ingresar me generó desde el momento que vi hoy en mi automóvil ver un bus de Corinto marcado. Y cuando ingresé era esa infancia que tuve, porque a mis 8 años, precisamente por temas del conflicto armado, me tuve que venir en el 98, teniendo yo 8 años, venirme acá a Candelaria, donde vive la familia de mi papá, porque mi familia materna me tuvo. Y ver hoy los niños, porque Candelaria es un territorio de paz, pero estamos en una zona donde nos atraviesan los diferentes municipios, que son PD y Soma. O sea, son municipios que han venido en un proceso de reconciliación, de buscar la justicia, la paz, pero que Candelaria es receptor de víctimas del conflicto armado, donde tenemos más de 8.000 familias en nuestro municipio registradas. Entonces, una oportunidad al verlo en escena y uno decir, pueden decir muchos de aquí, yo no lo he vivido, pero muchos coterranos o personas
que de pronto los vemos pero no sabemos, lo han vivido. Entonces, desde Cultura se envía ese mensaje, desde el teatro puesto en escena, pero que realmente es la verdad que está y se sigue viviendo por los siglos de los siglos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Así que muchas gracias por darnos esa oportunidad. Como secretario, pedir la excusa porque estamos con la alcaldesa, aquí está el jefe de Cultura, Ricardo Nieto, y estábamos un poco porque teníamos otras actividades, preocupados por la lluvia, porque ¿dónde está Elizabeth? ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth me escribe, Secre, digo, estoy acá en un tema resolviendo otros temas administrativos, y el aguacero, yo le decía a Elizabeth, tranquila, que vaya la gente, pero hay un tema que aquí cuando hay un aguacero frena mucho el proceso. Antemano pedirle excusas, tenemos la mejor voluntad, pero hoy estamos aquí dándole las gracias, invitándolos a que sigamos esta circulación para nuestro municipio, así que muchas gracias. Un segundito ya finalmente para descansar. Una felicitación a todos los actores, se ve mucho profesionalismo. A ver, así como preguntaba el espectador, le preguntaba a los niños qué sentían, yo también me pregunto, digamos como ya adulto mayor, ¿no es cierto? Ya con 70 años, pues uno ha vivido todo eso, todo lo que ustedes mostraron ahí, uno los ha vivido. Esa ha sido la vida que me ha tocado aquí en Colombia, desde que nací. Tan solo veo es que a la obra le falta un personaje, ¿no? Le falta el político, es la conexión con el político, porque todo esto sucede no porque así no tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Hay alguien detrás de todos ustedes, de todos estos personajes que representaron, que está manejando todo. Ese personaje no lo tiene esa obra. Por favor, colóquese en lo que le falta. Gracias. Pues directamente no está el personaje, pero en la fiesta se menciona. En la fiesta hay políticos, hay... sí. Pero claro, como lo que le decía ahora al chico, como el material de origen es tan extenso, entonces recordar, o sea, como decidir qué voy a escoger para contar esta obra, porque si no daría como para una serie de Netflix como de 100 capítulos. Entonces, sí, bueno. ¿En personaje o en actores? Yo puedo tomar